Arión, bendiciones para todos. Sin duda alguna, la persona más influenciable con la que hablarás durante todo el día eres tú. La persona sobre la que mayor impacto tendrás eres tú. La persona a la cual tú más vas a afectar eres tú. La persona a la cual vas a tocar, a la cual vas a afectarle la vida, a la cual vas a mejorarle la vida o a empeorarle la vida, eres tú. Tú eres esa persona. Tú eres la persona más influenciable con la que te toparás en el día, con la que hablarás durante el día, con la que vas a compartir durante el día. Comprendiendo esto, entonces es claro la necesidad de tener un sumo cuidado acerca de las cosas que nos decimos a nosotros mismos. Porque todos mantenemos conversaciones en nuestro interior. Y ese diálogo está presente durante todo el día y muchas veces pasa inadvertido porque nos resulta tan natural escuchar ese ruido, ese murmullo en la mente, que dejamos de prestarle atención. Sin embargo, es justamente ese diálogo el que va creando nuestra realidad. Si queremos comprender por qué experimentamos un tipo dado de vida, por qué tenemos cierta calidad de vida y no otra, entonces se hace clara la necesidad urgente de tomar conciencia acerca de las conversaciones mentales que tenemos. Y es que muchas personas viven siempre sumergidas en un diálogo negativo. Quizás ni siquiera lo dicen en voz alta, pero eso no es necesario. Lo dicen de todas maneras. Si en nuestro interior mantenemos una conversación en la cual nos criticamos constantemente a nosotros mismos, nos devaluamos, nos disminuimos a nosotros mismos, si no nos tratamos con suficiente amor y respeto, las personas y circunstancias que lleguen a nuestra vida no harán sino reflejar, óigase bien, reflejar ese diálogo interno y actuarán de acuerdo al diálogo interno que tengamos. Es decir, no nos tratarán con suficiente amor. Debemos analizar momento a momento cuál es el tema principal de nuestras conversaciones internas y cuando tengan un tono negativo, cambiarlas de inmediato, porque estas conversaciones internas van de la mano con la felicidad o con la infelicidad. Así que ser feliz definitivamente depende de nosotros. Depende de nosotros. Nuestras conversaciones mentales van construyendo nuestra experiencia. Entonces, los diálogos internos también están relacionados con lo que decimos de los demás. Si en tu mente, por ejemplo, mantienes una conversación negativa con tu jefe, si continuamente estás imaginando que peleas y discutes con él, aunque no se lo digas directamente y en voz alta, lo dices de todos modos y el oído interno, el oído espiritual lo escucha. Lo lanzas al universo
Y así tu jefe seguirá actuando de manera negativa contigo. Mentalmente te estará sembrando las semillas para sufrimientos futuros. Pero si cambias la conversación interna con él y mantienes una charla amable, aunque sea mentira para el mundo externo, es muy posible que en el mundo interior tu jefe sea tu amigo. Y si pones esa escena en tu interior con fuerza y categóricamente, tarde o temprano la verás reflejada afuera. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? Bendice a quien te trata mal o te haga daño y verás que más pronto que tarde terminará siendo tu amigo. Pero hazlo con sinceridad, hazlo con honestidad, hazlo de una manera genuina, verdaderamente amorosa, bondadosa y compasiva. Y verás cómo se transformará la situación. Y tarde o temprano terminará siendo tu amigo. Maldícelo, maldícelo y verás cómo no parará de complicarte la vida. Después de todo, en un nivel profundo, está oyendo esas opiniones invisibles que tienes sobre él y está actuando de acuerdo a tu pedido. Si lo odias en tu mente, actuará de tal manera para que le sigas odiando. Así que debemos aprender a mantener conversaciones internas positivas y amorosas con todos quienes tenemos alrededor, ya sea familia, amigos o desconocidos que se cruzan en nuestro camino, sin importar lo que hagan, sin importar lo que hagan. En nuestra mente serán siempre nuestros amigos y estaremos bendiciéndoles. Así que hoy te hago en este momento 5 preguntas para que reflexiones sobre la calidad de tus conversaciones internas, sobre la calidad de tus conversaciones y diálogos internos y obviamente sobre la calidad de tus pensamientos. La primera pregunta que te quiero plantear es, ¿de qué manera te hablas a ti mismo, a ti misma, cuando estás pasando por una situación difícil? ¿De qué manera te hablas a ti mismo, a ti misma, cuando estás pasando por una situación difícil? ¿Acostumbras, por ejemplo, a lanzarte críticas cuando estás en una situación difícil, a juzgarte, a expresarte mal contra ti mismo? ¿O te elogias, te apoyas, te das una palmada en el hombro? ¿O eres tu peor enemigo cuando estás pasando por una situación difícil? En lugar de apoyarte y darte fuerzas, te hundes a ti mismo. ¿Te saboteas a ti mismo? ¿Te pones zancadillas a ti mismo? ¿Qué tan grata es la conversación que tienes contigo durante el día? ¿Qué tan positiva, qué tan constructiva, qué tan sanadora, qué tan amable, qué tan amorosa es la conversación que tienes contigo durante el día? ¿Predominan más palabras de amor o palabras cargadas de críticas cuando hablas contigo mismo durante el día? ¿Qué predomina más en ti? ¿Te aprecias o te disminuyes? ¿Te aprecias o te disminuyes? Esto determinará tu capacidad de autoaceptación o autorrechazo. Y desde luego, tu capacidad de aceptación o rechazo determinará completamente tu experiencia de vida, el estilo y la calidad de tu vida. Todos los días aparece una batería de pensamientos que nos acompañan desde que nos levantamos hasta que conciliamos el sueño. Con estos pensamientos entablamos un diálogo interno, pues estos pensamientos nos comunican o inducen estados de ánimo, emociones o sentimientos que estemos atravesando. Y estos pensamientos ordenan ideas, nos ayudan a tomar decisiones, a ejecutar tareas, a recordar información importante. También definen lo que creemos que somos como personas.
Algunos pensamientos son automáticos y otros son intencionales. Aquí estamos hablando de los pensamientos automáticos. Es que definitivamente la calidad de los pensamientos determina la calidad de las conversaciones mentales que tienes, el grado de negatividad o de positivismo de las conversaciones mentales que tienes. Y visto desde este punto, los pensamientos suelen tener matices. Pueden estar cargados de nobleza y bondad, pueden ser neutros o también pueden estar sin querer haciendo daño. A los últimos solemos llamarlos pensamientos negativos o pensamientos que nos debilitan, pensamientos que nos quitan poder. Porque los pensamientos que tienen una calidad alta son los que nos empoderan, son los que nos fortalecen, son los que nos impulsan, los que nos dan gasolina, energía y nos motivan. Y los pensamientos negativos también pueden afectar nuestro autoconcepto. Y el autoconcepto es la información que tenemos acerca de nosotros mismos. El autoconcepto influye sobre nuestra autoestima. Nuestra autoestima. Por eso es súper importante entender por qué hay pensamientos negativos y qué dicen los pensamientos negativos acerca nuestro. Y te voy a poner un ejemplo. Ante una discusión con tu hija o hijo, tal vez tengas la tendencia a pensar, no soy una buena madre o no soy un buen padre. Debí haber hecho esto diferente o haber dicho esto o no haber hecho esto. Entonces, al darte cuenta de ese pensamiento, quizá puedas identificar la culpa y conocer el concepto que tienes de ti como mujer y madre o como hombre y padre. Puede ser que no te consideres una buena persona porque le castigaste, porque le reprendiste, porque tal vez el niño lloró desesperadamente y te acusó de no ser una buena persona, una buena madre, una buena padre. Entonces, como ves, te estás lanzando pensamientos negativos a ti mismo, a ti misma, a modo de juicio, y a la vez estos están afectando terriblemente tu autoestima y la calidad de tu vida, tu paz, tu equilibrio, tu felicidad, tu tranquilidad. No es tanto la situación como tal, sino lo que tú te dices acerca de la situación. No es el dolor, lo insufrible, son los pensamientos que tenemos acerca del dolor. Entonces, cuando analizamos esos pensamientos que nos decimos debido a esto, porque esos pensamientos los tenemos constantemente como una corriente subterránea de la que no somos conscientes para nada. Si analizamos esos pensamientos, nos vamos a dar cuenta que suenan, por ejemplo, como debí haberme dado cuenta debí haber estudiado más, no hago lo suficiente, no soy bueno, me gustaría ser mejor, estoy harto de mí, estoy harta de mí, no soy lo suficiente, no soy lo suficientemente inteligente, no soy lo suficientemente bueno, no tengo la suficiente energía. Si analizamos esos pensamientos, esas creencias subterráneas, subconscientes, vamos a encontrar este tipo de melodías, de letras y de canciones que siempre están en play en nuestra mente y que desde luego están condicionándonos y debilitándonos en muchas áreas de la vida de las cuales no tenemos conciencia. Y cuando nos repetimos este tipo de pensamientos negativos de manera rutinaria y automática, comenzamos a creernos esa información. Y sin querer vamos construyendo nuestra identidad como persona, como hombre, como mujer, en base a esas creencias. Y de este modo no estamos cuidando de nuestra salud mental. Y hay creencias que no nos permiten sentir ni manifestar amor y respeto hacia nosotros mismos. Tampoco acompañarnos amablemente durante las dificultades de la vida. Este tipo de creencias no nos dan oportunidad para reflexionar, actuar y ser diferentes. Tampoco nos instan a comprendernos ni a consolidarnos como seres humanos autónomos.
Este tipo de pensamientos son tipos de pensamientos que producen dependencia emocional, ya que estamos pensando que allá afuera, que es allá afuera, donde hay mejores personas que nosotros, o que hay personas, en especial cuando se habla, por ejemplo, de parejas románticas, que van a venir a salvarnos de la dura tarea de ser nosotros mismos, de la dura tarea de convivir con nosotros mismos, de la dura tarea de crear nuestra vida y conocernos a nosotros mismos, pero no es así. Y si así lo fuera, debido a los pensamientos negativos, a la charla negativa que tenemos, nosotros mismos nos encargaríamos de destruir esa relación y de hacer ir a esa persona, de separarnos de esa persona, si así fuera, porque una mente negativa nunca te dará una vida positiva. Nunca, nunca. Y lo que estamos diciendo, por ejemplo, muchas veces en las relaciones interpersonales, es que internamente estamos gritando, sálvame de mí, sálvame de mí. Y no es cierto. Nadie tiene que venir a salvarnos de nosotros mismos. Y la pregunta que debemos hacernos es ¿qué tanto nos repelemos a nosotros mismos? ¿Qué tanto nos repelemos a nosotros mismos? ¿Necesitamos realmente que alguien venga a hacernos sentir mejor con nosotros mismos? Lo que uno no haga por sí mismo, nadie lo puede hacer, porque solo uno está aquí adentro. Es uno el que está aquí adentro, el otro no está acá dentro de uno para barrer, trapear, sacudir nuestra mente. Ese es el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y si nosotros generamos una dependencia en una persona para cambiar, nuestro deseo sincero de cambiar no es sincero. Nuestro deseo es un deseo circunstancial mientras estamos con esa persona que supuestamente nos motiva a cambiar, pero no es cierto. El cambio es una iniciativa propia, no es una cosa que nos impone algo. La transformación personal es una iniciativa propia, no es algo que nos impone a alguien, no es algo que nos pueda dar alguien. Cuando a ti te matriculan en la escuela, el profesor enseña, pero es tu deber aprender o no, hacer las tareas o no, ir a clases o no. Es nuestro deber siempre, no de otras personas. Y vuelvo y digo, si uno tiene una serie de conflictos emocionales, enfermedades mentales, esas conversaciones negativas, en caso de que llegara una persona a la vida de uno, ayudarlo a sanar a través del amor, uno mismo se encargaría de destruir esa relación y de dañar a esa persona. Porque esa persona vendría a ofrecernos cosas lindas y nosotros tenemos una conversación mental negativa, tenemos un autoconcepto negativo y por lo tanto estamos proyectando ese autoconcepto negativo al exterior y todo lo bonito que esa persona viene a ofrecernos no estaría en armonía con nuestro autoconcepto, con nuestra idea de lo que debe ser nuestra realidad. Así que como no está en armonía eso bonito que nos traen, entonces nosotros simplemente nos alejamos o desechamos a esa persona o creamos una serie de conflictos tan altos para poder estar en armonía con nuestro propio caos interno, con nuestra propia oscuridad interna. Entonces, compararnos todo el tiempo con otras personas y pensar que esas personas son mejores que nosotros, eso se llama automaltrato. ¿Y cuántas conductas de automaltrato tenemos? ¿Cuántas conductas de automaltrato tenemos constantemente? ¿Cuántas? Entonces, en ese sentido, y a pesar de que lo hemos visto en clases anteriores, yo creo que vale la pena hacernos la siguiente pregunta. ¿Qué información o con qué información estamos construyendo nuestra autoestima? ¿Qué información o con qué información estamos construyendo y alimentando nuestra autoestima? En este sentido, la práctica de la atención plena, tener conciencia del momento presente, tener conciencia de nosotros,
estar con nosotros, estar aquí ahora, pues creo que es la herramienta fundamental adecuada para detectar el tipo de pensamientos que producimos y reproducimos. Asimismo, podremos percibir las sensaciones y emociones que los acompañan. Y el siguiente paso será analizar qué dicen de ti esos pensamientos una vez te hayas dado cuenta de esos pensamientos, una vez hayas descubierto esos pensamientos, analizar qué es lo que están contando de ti esos pensamientos. Cuando hayas integrado la estrategia del darte cuenta de tus pensamientos negativos, podrás relativizarlos y optar por despedirte de ellos. Y otra opción es cambiarlos por otros pensamientos que te nutran positivamente, que edifiquen tu autoconcepto, que lo alimenten positivamente. ¿Qué tal si en lugar de decirte lo mala madre, lo mal padre, lo mal hijo, lo mala hija, lo mala profesional, el pésimo profesional que crees que eres, optas por decirte que estás dando lo mejor de ti como ser humano, como mujer, como madre, como profesional, como hombre, como esposo, como padre, como amigo? ¿Qué tal si te dices que eres suficiente? ¿Qué tal si te dices que has hecho lo suficiente? En lugar de automaltratarte, culpabilizarte, victimizarte, flagelarte. ¿Qué tal si te aceptas y reconoces que has dado lo que puedes dar? Eso te va a llevar a transformarte, eso te va a llevar a crecer. Pero si no eres capaz de reconocer tus propios esfuerzos, de reconocer lo que tú das, entonces ¿cómo vas a poder acceder a más energía o a más conocimiento para poder cambiar, para poder transformarte, para poder tener una vida mucho más significativa y profunda? Si tú cambias tu concepto, la forma en la que te hablas a ti mismo, con esas palabras vas a estar aceptándote tal y como eres, y a partir de aceptarte tal y como eres, seguramente vas a tener más posibilidades para crecer y para tener una mejor calidad de vida más acorde con lo que realmente te mereces. Pero hay que entender algo. Nosotros no construimos ni atraemos lo que queremos en la mente consciente. Construimos y atraemos lo que somos vibracionalmente. Lo que somos vibracionalmente. Y entonces hay que examinar esos pensamientos subconscientes, pensamientos y creencias de los que no tenemos conciencia para entender entonces en qué punto estamos vibracionalmente. Ahora, si nos hablamos amorosa y amablemente, reconociendo nuestros esfuerzos, estaremos validando nuestras emociones y también estaremos comprendiéndonos, acompañándonos y elogiándonos. El trato amable nos permite construir un grato autoconcepto y una alta y saludable autoestima. Si construimos nuestra identidad desde la autovalidación, estamos favoreciendo y cuidando nuestra salud mental. Pero ¿cómo gestionar mejor los pensamientos negativos para esto? Hay una estrategia que te puede servir bastante, y es cuando notas un pensamiento negativo, puedes, por ejemplo, hacer un chasquido con los dedos. Y este chasquido con los dedos te sirve de anclaje para reconocer ese pensamiento negativo que se ha manifestado en tu mente, ¿sí? Reiterativamente. Regularmente descubrimos los pensamientos cuando se han manifestado varias veces, cuando ha sido repetitiva su dinámica. Entonces, cuando eso te pase con un pensamiento negativo, puedes chasquear los dedos. Y eso te va a ayudar a despertarte a ti mismo del ensimismamiento que causan los pensamientos negativos. Hay gente, por ejemplo, que aplaude, ¿cierto? O hay gente que se pellizca el brazo.
Uno debe probar qué es lo que más le funciona para darse cuenta de los pensamientos negativos que lo están atacando en ese momento. Hay gente, por ejemplo, que tiene una libreta de apuntes, que la lleva a modo de diario, ¿cierto? O si uno está en la calle, pues tiene que darse cuenta de todo, ¿no? Tiene que darse cuenta, tiene que estar practicando la atención constante momento a momento para poder chasquear los dedos, para poder aplaudir, para poder pellizcarse, no sé, cualquiera de esas alternativas. ¿Sí? Entonces, hay que codificar esos pensamientos, hay que investigarlos y escribirlos. Pensamientos, por ejemplo, como siempre hago todo mal, me veo terrible, no me sirve la ropa, no me queda bien, no le importo a nadie, no tengo amigos, si tuviera dinero podría hacer tal o cual cosa. ¿Sí? Escribir todos esos pensamientos que se aparecen en modo de creencias, que van perjudicando tu relación contigo mismo. Y en las noches, por ejemplo, puedes hacer algo bien positivo. Y es, puedes agarrar esa libreta también, ¿sí? Puedes agarrar en voz alta esa libreta y lees en voz alta los pensamientos negativos que tuviste durante el día. Lees en voz alta los pensamientos que tuviste durante el día. ¿Sí? Y analizas cómo te hacen sentir esos pensamientos al escucharlos y darte cuenta que son acerca de ti mismo. Luego, después de eso, te puedes formular algunas preguntas acerca de esos pensamientos, como por ejemplo, ¿es verdad que siempre hago todo mal? Y analiza si es verdad que siempre haces todo mal. ¿Qué tanta veracidad? ¿Qué tanta realidad? ¿Qué tanta sinceridad tiene ese pensamiento? ¿Sí? Luego te puedes preguntar, ¿es verdad que me veo terrible? ¿Que me veo mal? Te haces esa pregunta y observa si es verdad que te ves terrible, que te ves mal. Y así haces esas preguntas con cada uno de los pensamientos negativos que detectes durante el día. Que detectes durante el día. ¿Sí? Y luego de hacer esas reflexiones, te das a la tarea de crear unas frases amables para contigo y las lees en voz alta. ¿Sí? Por ejemplo, no es verdad que todo lo hago mal. Hay cosas que normalmente salen muy bien, así que no es verdad que hago todo mal. ¿Cierto? Haces una lista de tus capacidades. Por ejemplo, soy un crack en la tecnología. ¿Sí? Soy fantástico en compresión de lectura. Soy increíble en la cocina. Soy un excelente atleta. ¿Sí? Tengo una creatividad tremenda, soy un gran artista. Estos son ejemplos, ¿no? Estos son ejemplos de cosas positivas que puedes decirte, reconociendo tus valores y también puedes llevar una lista de cómo vas mejorando en diversas áreas de tu vida. Sí, vas llevando como un diario de progresos. Estos son ejemplos que te doy, pero tú tienes que construir tus propias frases de aterrizaje, tus propias frases que sirvan de antídotos a esos venenos que constantemente te estás inoculando durante el día. Esas frases positivas te bajan de esas nubes negativas en las que te metes, de esas nubes grises, en esa cantidad de smog psicológico que estás absorbiendo constantemente y te hacen poner los pies en la tierra. Ahora, cuando hagas esto, al terminar, puedes hacer una lista de 10 cosas por las cuales vas a estar agradecido por ese día. Siempre hay de qué estar agradecido. Entonces, después de hacer esto, te sientas y escribes 10 cosas por las cuales estás agradecido o agradecida en ese día.
Si haces este ejercicio todas las noches, seguramente siempre vas a encontrar un sinnúmero de cosas por las cuales estar agradecido o agradecida al terminar el día. Y esto siempre nos va a ayudar mucho. ¿A qué? Nos va a ayudar a relativizar las catástrofes que crean nuestros pensamientos negativos e incluso nos va a ayudar a reírnos un poco con nosotros mismos. Es muy importante hacer esto. Es muy importante porque la gratitud es un poderoso antídoto contra las conversaciones negativas mentales que tenemos. Ahora, hay que tener en cuenta algo, que esto es un proceso. Y los cambios en el diálogo interno no se dan de un día para el otro. No bastará con que hagas eso un par de días o que escribas un par de frases un par de días y ya. Para cambiarlo todo de manera radical necesitas disciplina, necesitas esfuerzo, necesitas voluntad. Hay que tener claro que como seres humanos nos encontramos siempre en un constante aprendizaje que incluye equivocarnos. Sí. El aprendizaje incluye equivocarnos. No necesitamos la perfección como la cultura hegemónica de género que tenemos. Las mujeres tienen que ser perfectas para esto y los hombres tienen que ser perfectos para lo otro. No es así. Para aprender en la vida hay que equivocarse. Hay que equivocarse para aprender en la vida. Para llegar a grandes niveles de conocimiento y aprendizaje, hay que llegar a grandes niveles de errores y de equivocaciones. A mayor es la equivocación, mayor es el aprendizaje. No hay que temerle al error, no hay que temerle a equivocarse. Hay que temerle a la perfección de no hacer nada. Hay que temerle a la perfección de no hacer nada, de no intentar nada, pero no temerle a la imperfección del error y del equívoco. A mayor equivocación, mayor oportunidad de aprendizaje, pero a mayor perfección, menor la capacidad de aprendizaje y de experiencia. Porque es que equivocarse hace parte del vivir. Como dice el dicho, equivócate más y mejor. Sí. Equivócate más y mejor. A mayor equivocación, mayor es la oportunidad de aprendizaje, de crecimiento, de maduración. A mayor sea el error, a mayor sea la equivocación, son más amplias las posibilidades de expansión y de madurez. Entonces la cuestión es cómo nos tratamos a nosotros mismos durante este vivir, en la rutina del día a día o ante las situaciones difíciles o incómodas. La cuestión es identificar esos pensamientos negativos que están caracterizando el trato que actualmente nos estamos dando. Es importante recordar que en realidad no somos todo lo que estamos pensando. La mente está hecha para pensar, así que la mente lo único que hace es su trabajo. Somos nosotros, como dueños de la mente, los que tenemos que entrenarla a pensar de una manera que nos empodere y no que nos debilite. Somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de hacerlo. Por eso, es claro que si nosotros dejamos la mente a la deriva, toda clase de malezas y de animales ponzoñosos vivirán en ella. Es nuestro deber cultivar, podar, alimentar y nutrir nuestra mente de modo que se convierta en un jardín hermoso donde la vida se manifieste de maneras exorbitantes, productivas, enaltecedoras, hermosas, sanadoras,
o dejarla a su deriva y permitir que crezca la maleza, la mala hierba, piedra venenosa, animales peligrosos en nuestra mente. Si nosotros no tomamos la responsabilidad de autoedificarnos, de trabajar en nosotros mismos, de transformarnos, de tener la fuerza, la ahínco, la voluntad, el esfuerzo de trabajar con nosotros mismos, eso pasará. Pero si trabajamos de verdad con nosotros mismos, cultivaremos el jardín de nuestra mente y lo nutriremos todos los días. Entrenar la mente es como entrenar a un perro muy terco y muy violento. Habrá que repetirle la misma rutina muchísimas veces hasta que se cree el hábito nuevo. Estarás cambiando la forma en que te relacionas con los pensamientos negativos que surgen en tu mente cuando perseveres en la transformación de tus hábitos. Cuando perseveres en la transformación de tus hábitos. Y cuando hablo de hábitos, no me estoy refiriendo únicamente a los hábitos físicos, al hábito de levantarse tarde o al hábito de levantarse temprano o al hábito de caminar de una manera o de comer de una manera. No, me estoy refiriendo al hábito, a los hábitos de pensamiento, a los hábitos de cómo hablamos, a los hábitos de cómo gestionamos nuestras emociones, por ejemplo. Y ahí, en esa construcción de esos hábitos, tenemos implícitas diversas cosas, como la manifestación del amor o la manifestación de la crueldad, ¿sí? La manifestación de la compasión o la manifestación de la indiferencia. Eso depende del estado de evolución que tengamos, y el estado de evolución no es fruto de la ósmosis, no es fruto de que las cosas sigan su curso, no. El estado de evolución lo provocamos nosotros con nuestro esfuerzo, con nuestra lucha, con lo que damos día a día a favor o en contra de nosotros, nutrimos o obstaculizamos nuestro estado evolutivo, lo nutrimos o lo disminuimos. Entonces, cada pensamiento tiene fecha de caducidad, porque surge y se desvanece. Es muy importante tener paciencia con nosotros mismos en el proceso de transformar esas conversaciones mentales, de transformar los pensamientos. Si esperamos un poco, ese pensamiento que nos atormenta también pasará. ¿Por qué? Porque así como los procesos y estados mentales son impermanentes, ningún pensamiento permanece por mucho tiempo. Así es todo en la vida. Entonces sufrimos por la repetición automática de los pensamientos negativos. Sufrimos constantemente por eso, porque estamos aprisionados en ese automatismo de los pensamientos negativos sin poderlos parar. Pero si añadimos conciencia, si añadimos atención plena al momento presente, al acto de pensar, estaremos haciendo una gran labor para aumentar nuestro bienestar. Con el paso del tiempo van a surgir menos pensamientos negativos en la mente, y si surgen podremos desactivarlos rápidamente y seguir con nuestro día con naturalidad, con tranquilidad y sin perturbaciones indeseadas. Y hay que entender algo: la mente está hecha para pensar. A veces ladra mucho de forma automática, ladra y ladra y ladra y ladra y ladra. No te enojes con la mente, no te desesperes con la mente, domestícala, domestícala. Y muchas veces no resulta fácil hacer esto, no resulta fácil hacer esto. Pero, por ejemplo, una manera de domesticar al perro de la mente, como decía hace un rato atrás, es bendecir a las personas que son difíciles con nosotros, porque el perro de la mente genera rechazo, animadversión, juicio hacia nosotros mismos y hacia los demás. Y por eso muchas veces resulta dificilísimo bendecir o rezar por aquellas personas que sentimos nos hacen sufrir. Pero
Cuando empezamos a esforzarnos por bendecir a las personas difíciles de nuestra vida, a las personas complicadas de nuestra vida, que no son sino el reflejo, óigase bien, que no son sino el reflejo de lo difíciles, complicados, contradictorios y negativos que son nuestros pensamientos, nuestros estados mentales. Por eso nos vemos involucrados en este tipo de relaciones con estas personas. Porque cuando transformamos realmente la dinámica de nuestros pensamientos, cuando transformamos el conflicto en caos, en orden, cuando transformamos el caos en paz y armonía, cuando decantamos y eliminamos esos pensamientos negativos por positivos, cuando transformamos todo ese barullo de emociones en un fluir continuo de estabilidad, ya no nos atraen ese tipo de personas. Ya no sentimos la motivación de estar con ese tipo de personas porque lo semejante atrae a lo semejante. Ya esas vibraciones de esas personas no causan impacto en nosotros o simplemente ya sentimos la densidad emocional o psicológica de esa persona y ya no nos mueve estar con esa persona. No porque haya un rechazo, sino porque naturalmente las águilas vuelan con las águilas y las gallinas caminan con las gallinas. Es natural, no es rechazo, es simple selección natural en donde la misma evolución clasifica. Y aquí recuerdo algo muy importante que una vez me dijo un gran maestro espiritual. Dios no clasifica, la evolución sí. Dios no clasifica, la evolución sí. Entonces, muchas veces no resulta fácil bendecir o rezar por las personas que sentimos nos hacen sufrir, pero cuando veamos los milagros que esto provoca, eso va a ser nuestra práctica diaria en nuestra mente. Y vamos a bendecir a cada persona que nos mire con desprecio, a cada persona que se burle de nosotros, a cada persona que nos critique, a cada persona que nos maltrate, que hable mal de nosotros, que se exprese mal de nosotros, que llegue a nuestra vida para causar conflicto, porque entendemos que es solo la manifestación de nuestro propio conflicto interno. Y al bendecirlo a él, nos bendecimos a nosotros. No importa lo que haga, tú le enviarás amor y tendrás una oración para esa persona. No porque seas bueno o noble, sino porque quieres ver feliz a esa persona y tú quieres ser feliz. Y sabes que la única forma de hacerlo es acercándote al amor. Primero transformando tus conversaciones internas para que así puedas transformar la experiencia de vida que tienes. Porque así es como funciona la vida. Si es amor lo que sembramos, amor recogeremos. Y el amor es siempre felicidad, hay que entenderlo. Entonces, no dejemos nunca de prestar atención a nuestras conversaciones internas. Bendigamos a todo el mundo, y sobre todo a las personas que nos causan malestar, a las personas que nos causan conflicto, a las personas con las que tenemos problemas. Bendigamos a la esposa, al esposo, a los hijos, a la suegra, al suegro, a los enemigos, a los no tan amigos. Bendigamos a todo el mundo, sobre todo a las personas que nos crean conflicto. Bendigamos a esas personas. Y en ese sentido, nunca dejemos de prestar atención a nuestras conversaciones internas. Y recordemos que el universo escucha claramente lo que ahí decimos, ya sea sobre nosotros mismos, sobre los demás y también lo que nos decimos de las circunstancias en general. Por eso evita pensar que es muy difícil tener salud, que es muy difícil tener un excelente trabajo, que es muy difícil ser creativo, que es muy difícil ser feliz, que es muy difícil crecer en la vida. Arregla, toma conciencia y sana tus conversaciones internas y todo tu mundo, te aseguro, todo tu mundo se arreglará también. Ese es el verdadero poder de Dios que actúa en nuestras vidas, porque somos dioses creadores. El Ser Supremo ha depositado esa capacidad de ser un Dios creador. Pero ¿cómo estamos usando ese poder de ser dioses creadores? Es la pregunta. ¿Cómo estamos usando ese poder divino que Dios nos ha dado? Porque todo lo que está en nuestra vida nosotros lo hemos creado con nuestros pensamientos.
Si tomáramos conciencia del infinito poder que tiene el pensamiento, y no digo un poder ordinario y secular, no, infinito poder que tiene el pensamiento, si tomáramos conciencia de eso, tomaríamos conciencia de la infinita y enorme responsabilidad que tenemos dentro nuestro y trabajaríamos con ahínco, con voluntad y con muchísima fuerza en transformar nuestros pensamientos, en sanar nuestra mente, en controlar y dominar nuestra mente, porque entenderíamos que tenemos un poder infinito ahí, para transformar la vida y la vida, mi vida y la vida de todas las personas. Realmente podemos ser nuestro mayor aliado o nuestro mayor enemigo. Sobre todo si damos crédito a todos nuestros pensamientos automáticos y mantenemos con nosotros una charla interior bien negativa. Por eso es bastante claro que cuando ya no somos capaces de cambiar una situación, nos encontramos ante el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Porque toda nuestra vida depende del cambio interior. Todo. Y es que nos hemos acostumbrado a ser dirigidos por el ruido de nuestra mente. Nos contamos una y otra vez nuestra historia personal, nos identificamos con ella y creemos que somos nuestra historia personal. Nos relacionamos por medio de ella con personas con quienes compartimos nuestra vida. Incluso nos casamos y nos separamos de quienes sentimos con una amenaza para nuestra vida. La historia de mi vida, como la de todos, no es más que un cúmulo de pensamientos que prácticamente son siempre los mismos, los cuales nos contamos una y otra vez. Es sufrimiento, donde continuamente nos decimos soy esto, soy aquello, y donde muy rara vez hay un pensamiento nuevo. El accionar de la mente es pura repetición y perpetuación de lo mismo una y otra vez. Y ahí estamos atrapados, ahí, sufriendo de una ansiedad anticipatoria constante. Y esto es un trastorno. Y en este trastorno es usual tener diálogos internos que refuerzan ideas de tipo negativo y que nos devuelven al episodio doloroso que aún no hemos superado. Lo peor es que frente a cada nueva experiencia que nos recuerda lo sucedido, comenzamos a reaccionar negativamente por considerarla potencialmente peligrosa. Esta ansiedad anticipatoria, que es el fruto de una muy negativa conversación mental, es el componente principal de este tipo de dinámicas de pensamiento cuando se han establecido en nosotros. A partir de aquí, la persona desarrolla enunciados distorsionados que se repiten constantemente y van aumentando la angustia inicial hasta que se vuelve intolerable. Cuando las personas padecen estados de angustia y ansiedad, suelen desarrollar un diálogo interno de carácter catastrofista. Por supuesto, esta visión de la vida es producto de un estado emocional bastante alterado y por tanto distorsionado. El peligro que esta situación nos presenta es que si no se corrige a tiempo, puede convertirse en un círculo vicioso que empeorará con el tiempo, pudiendo ocasionar crisis de pánico. Y el pánico es la sintomatología característica de cuando tenemos una cantidad de pensamientos muy negativos, cuando los pensamientos negativos llegan a un top y a un índice ya crítico. Entonces nos viene una crisis de pánico. Y esa crisis de pánico se manifiesta como una opresión en el pecho, como que no podemos respirar, como que nos duele el pecho, un vacío en el estómago, como taquicardias, mareos, sudoración en las manos o tal vez palpitaciones muy aceleradas del corazón. Y en términos biológicos, esta es la reacción normal de un mamífero frente a la amenaza. La persona toma la vida como una amenaza. La persona
es presa del pánico y percibe como amenazante una situación que puede controlarse realmente. Y sin darse cuenta, su diálogo interno refuerza sus ideas negativas y catastróficas. Por eso pierde el control y entra en crisis. Las crisis de pánico pueden escalar y volverse severas. Pero cuando actuamos de manera efectiva ante los primeros síntomas, queda bloqueada y la persona se sale del círculo de pensamientos negativos. Y esto es posible porque las crisis entrañan dinámicas mentales negativas aprendidas y por lo tanto admiten modificaciones si es nuestro propósito. Entonces, los especialistas en el campo de la psicología, por ejemplo, han clasificado en 4 esos diálogos internos que operan como detonantes de angustia y ansiedad. Y estas 4 clasificaciones son el diálogo catastrófico, el diálogo autocrítico, el diálogo victimista y el diálogo autoexigente. Y cuando hablamos del diálogo catastrófico, decimos que la ansiedad surge al imaginar el escenario más catastrófico posible. Se anticipa a los hechos que seguramente no van a suceder y los magnifica tremendamente. Y esto da como resultado una percepción errónea que puede llegar a desencadenar una crisis severa de pánico. La frase esencial de este tipo de diálogo interno y de este tipo de personas es: todo puede convertirse en una tragedia cuando menos lo espero. El diálogo que nos produce el estado autocrítico es ese que constantemente se juzga y valora negativamente en su comportamiento. Enfatiza sus limitantes y sus defectos. Y esto lo lleva a volver ingobernable su vida. Tiende a ser dependiente de los demás y se compara con los demás para sentirse en desventaja. Envidia a quienes alcanzan sus metas y lo frustra ser incapaz de alcanzar las suyas. Las frases preferidas en este tipo de diálogo interno son: no puedo, soy incapaz, no soy suficiente y no lo merezco. Y el diálogo del victimista es una modalidad que se caracteriza por sentirse desprotegido y desesperanzado. Esto le lleva a afirmar que su estado no tiene cura, que no hace avances en su progreso, que es demasiado duro, cree que todo va a ser igual y atraviesa obstáculos insalvables entre lo que desea y él. Se lamenta de lo que son las cosas, pero no intenta cambiarlas. El diálogo interno victimista tiene afirmaciones como: nadie me entiende, nadie me valora, sufro mucho y a nadie le importa lo que yo sufro. Y el diálogo autoexigente es una condición que promueve el agotamiento y el estrés crónico en función de la perfección. Es intolerante frente a los errores. Además, intenta convencerse de que sus faltas obedecen a errores ajenos a él, a errores externos y no a él. Se desgasta pensando en que no alcanzó sus objetivos por falta de dinero, por falta de estatus, por culpa de otras personas. A pesar de ser complaciente con todos, no es sincero, es una persona servil. Y el autoexigente tiene un diálogo interno como: no es suficiente, no está perfecto, no ha salido como me hubiera gustado que saliera. Ahora, hacernos conscientes de este tipo de diálogos internos constituye un primer gran paso para recobrar el control y evitar una percepción negativa de nosotros mismos o de nuestro contexto. Porque esta percepción negativa finalmente solo consigue disparar nuestro estado de ansiedad, de depresión, de impotencia. Hay que tener claro que el verdadero cambio ocurre cuando empezamos a detectar estos pensamientos negativos y los reemplazamos por positivos. Es importante controlar nuestra respiración, relajarnos en el momento presente, relajarnos en la situación y tratar de afrontar las situaciones con calma, dándonos cuenta realmente de las situaciones, dándonos cuenta realmente del momento, dándonos cuenta que estamos sentados aquí, que estamos en la situación en particular, sin enajenarnos, imaginando una realidad aparte de lo que es, de lo que está pasando en este momento, o sin ir a compararla al pasado, ¿no?
Porque, por ejemplo, si estamos en una situación en particular y corremos automáticamente a compararla con el pasado, con expectativas antiguas, seguramente vamos a responder con frustración, vamos a responder con violencia, vamos a responder con reproche, con juicio, y no vamos a tener la capacidad de responder asertivamente ante las situaciones, porque vamos a juzgar la situación presente a través del colirio del pasado. Y no, si no aprendemos a hacer eso, las actitudes pesimistas y autodestructivas se van a perpetuar en nuestra vida y nos van a dar una pésima calidad de vida. Vamos a vivir en un infierno. Y hay que reconocer, claramente no es fácil modificar este tipo de reacciones frente a lo que consideramos amenazante, pero lo mismo sucede cuando queremos cambiar un mal hábito, como por ejemplo el de fumar o el de comer demasiado dulce en exceso. Y por supuesto, cambiar un mal hábito requiere determinación y requiere esfuerzo, pero se consigue si ponemos el suficiente esfuerzo, el suficiente empeño en ello. Y yo creo que no hay una meta, una materia, un objetivo más importante en el que debamos poner empeño, en el que debamos esforzarnos y comprometernos, que es en hacernos a nosotros mismos. Creo que no hay una meta más importante que nosotros, no hay un proyecto más importante que nosotros, no hay un propósito más importante que nosotros, no hay una obra de arte más importante que hacer y crear que nosotros. Entonces, no hay en realidad algo diferente que nos robe la atención, que merezca la atención, que merezca robarnos la atención, a excepción de nosotros. Maravillosos sus comentarios y sus aportes. Muchas bendiciones para todos. Y deseo que podamos todos tomar conciencia de nuestros diálogos internos negativos para transformarlos y así transformar nuestra realidad y nuestras relaciones, la calidad de nuestras relaciones. Un feliz día para todos.